aquí tengo una que se llama El asedio de Waco y David Koresh. No sé si ustedes la han escuchado, la han relatado, no sé, pero bueno, la Sí, voy a leer y ustedes me dicen si sí ya la conocen o no. Este, pero dale. bueno. Um, un total de 86 personas fallecieron en 1993 durante los 51 días que duró el asedio de Waco en Texas, Estados Unidos, al complejo donde vivía la secta de los Davidanos, que se hacían llamar así, de la rama. Entonces el gobierno estadounidense asaltó el rancho para tratar de ejecutar una orden de allanamiento por supuestos cargos de posesión ilegal de armamento y de abuso sexual contenidos por David Koresh, el líder de este pequeño grupo. 82 davianados y 4 agentes fallecieron en el asedio. Y es que el Koresh, entonces de 33 años, era un autoproclamado mensajero de Dios que guiaba a esta secta que estaba convencida de que el apocalipsis sería inminente. Entre otras restricciones que imponía su doctrina, todos los matrimonios se unían al grupo que quedaban anulados y Koresh pasaba a ser el único hombre que podía tener relaciones con las mujeres, ya que quería tener 24 hijos y que servirían como los sabios que guiarían al mundo hasta el regreso de Cristo. Supuestamente Ujú. tuvo 15 hijos con varias mujeres. Koresh no fundó los diabananos de la rama, fue Benjamin Rodet, pero tras fallecer este sujeto, Benjamin, su hijo George Rodet le reemplazó, pero pronto empezó una competencia entre David Koresh y este hombre, Benjamin, por hacerse con el control pues, del culto, ¿no? Y y pues empezaron con el que, a ver, vamos a hacer un reto para ver quién se queda con esto. Y pues en 1987 hicieron una competencia de magia donde decían que quien fuera capaz de resucitar al muerto se quedaba con todo, o sea, se quedaba con todo, todo. Y pues obviamente habían hecho un delito porque estaban exhumando un cadáver y pues al final se murió Roden y pues ya este culto y todo eso ya se se desvolvió, se deshizo ya no existe, ¿no? Pero, o sea, ¿ustedes han escuchado de esta? Yo no, yo la verdad cuando la leí dije, ok, no, nunca la había visto, nunca la había leído. Fíjate que sí, es una de las cultos, los davidianos, muy populares en Estados Unidos por todo esto que pasó y más por la masacre de Waco que mencionabas, que en Waco, Texas era como su sede y los davidianos originalmente, el que conocemos ahorita de este personaje, Vernon Howell, mejor conocido como el David Koresh, ¿verdad? Como Vernon Howell es un nombre real. David Koresh es como el ficticio, ¿verdad? Que se puso ahí. Em, es curioso cómo, si vos buscas la historia, eso de que hicieron competencia y todo, fue porque anteriormente algunos líderes de ese culto, porque los davidianos que él formó era como una división, una rama, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa como pelea que tuvieron como de magia era entre dos líderes de ahí que querían tener el control del poder. Entonces, al final, como que el otro líder que mencionabas que cometió como exhumar aquel montón de cosas, perdió credibilidad. Entonces, David Koresh empezó como a levantarse entre los que lo seguían. Y lo más raro de todo esto, ¿verdad? La gente lo puede buscar como su historia porque es bien interesante. Pero lo Ujú. más raro de todo esto fue esa masacre de Waco, ¿verdad? Porque como que habían personas y jóvenes de 12 años que decían de que tenía esposas espirituales. Entonces que había mucho abuso sexual o pedofilia, ¿verdad? Ahí en ese culto. Y la masacre, pues ahí murieron aquel montón de personas en un super incendio y que tiraron bombas lagrimógenas y fue como bien impactante para Texas y bien raro también. Sí. ¿Tú, Darías, tú también la habías escuchado? ¿Ya la habían comentado en su podcast?
Sí, yo en lo personal cuando he escuchado la historia del Waco Siege, que bueno, cabe mencionar que hace como el año pasado, me parece, Netflix sacó una miniserie Ujú. relacionada a este evento Ok, ajá. y fue bastante polémico porque la gente, o sea, al final el problema de Waco Siege es un ejemplo clásico que la gente lo utiliza para decir, ah, miren cuando el gobierno está utilizando demasiado su poder, se pasó de fuerza. Entonces ese es cuando la gente lo menciona, en este caso de Waco Siege, ese es el contexto donde lo mencionan. Y al final es como bien polémico porque está por un lado lo que son las acusaciones del gobierno, que es que este tipo, David, no recuerdo quién, era un Ujú. pedófilo que se creía que era el Mesías, Jesús, Ah, como rey de bíblico, nuevo, David. etcétera. Entonces que estaba loco. Ok, sí, sí, sí. Eh, Está ese como ese ángulo y de ahí está el otro ángulo en donde suele haber un montón de personas que tal vez no eran, por decirlo así, no tenían las mejores direcciones, la mejor guía, por decirlo así, pero que en general no eran malas personas y que al final fue que el gobierno a a un nivel bajo de personas, del personal, o sea, las personas del FBI que estaban en el Waco Siege y todas esas personas que estaban ahí se dejaron llevar por las emociones y por eso pasó ese Waco Siege. Ya digamos que la conspiración, donde otra gente empieza a mencionar este tema de Waco Siege, es donde dice, no, la verdad es que este más un caso en donde el gobierno de los Estados Unidos quería mostrar su fuerza, ya Ujú. que era un grupo que, por decirlo así, quería como eh, salirse, o sea, por decirlo de una manera, ellos no querían estar bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. Entonces el gobierno no quería dejar eso. Ujú. Y por eso es que la gente especula, dice que al final por eso es que ellos van con demasiada fuerza, terminan matando a las personas. En el documental de Netflix, algunas personas dicen, como por ejemplo, que los policías se sintieron mal cuando vieron que usaron demasiada fuerza y que intentaron entrar a salvar a las personas que se estaban sofocando. Algunas personas dicen que en realidad no fue exactamente así cuando sucedió eso. Cosas como, por ejemplo, en una escena ellos van a convencer ellos no mencionan el nombre, pero van a convencer a una mujer, que era una mujer que estaba en el gobierno de Bill Clinton, que ella fue básicamente la que aprobó que entraran hacia la fuerza del Waco Siege. Entonces se mira como que sí hubo cierto involucramiento del gobierno a un mayor alto nivel. Fíjate que en este caso, porque creo que vamos a hablar más casos de cultos, yo diría que este culto tal vez estaba en contra del gobierno de los Estados Unidos, porque tal vez así como podemos hablar en otros casos de otros cultos, tal vez el gobierno de los Estados Unidos tuvo cierto apoyo, y en este caso de Waco Siege pareciera que no los querían en realidad, que era lo opuesto. Solo como para agregar un poco lo que dice Darío, el FBI utilizó, imagínate el armamento, ¿verdad? Un gran calibre como fusiles .50, vehículos blindados de combate e ingeniería, todo para atacar a los davidianos que también estaban armados. Y lo que se dice es de que la gente murió, ¿verdad? Los 76 que murieron ahí, fue porque ellos mismos hicieron eh, que se incendiara el lugar, ¿verdad? Entonces la gente cree que eso a veces no es cierto, que fue producto de toda la balacera que estaban haciendo, pero es algo ahí que les dejamos. Ok. Bueno, yo la verdad, yo nunca había escuchado de esto. A lo mejor sí, pero, o sea, no así como muy bien. De hecho, ni siquiera sabía que había un documental, pero ahora la voy a ver, amigos.